Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Hoy vamos a hablar de las elecciones europeas que en España se celebran el próximo día 25 de mayo y para ello tenemos a doña Juana María Santana, cabeza de lista de Iniciativa Feminista. Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, María. Es la segunda vez que Iniciativa Feminista se presenta a las elecciones europeas. ¿Cómo afronta la campaña esta vez respecto de la anterior campaña? Bueno, la primera vez era casi una experiencia piloto. No casi, sino el casi. Era una experiencia piloto. Nos acabábamos de constituir en 2008 y nos lanzamos porque había que tomar esa experiencia, ver todo el proceso, ver qué capacidades podíamos desarrollar en 5 años para luego poder hacer una campaña en tiempo real. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Hemos presentado todo lo presentable, hemos solicitado todo lo solicitable. Por toda la península se están pegando carteles de Iniciativa Feminista, se están tomando locales para llevar a cabo mítines y encuentros con la ciudadanía. Y en definitiva, no hemos podido hacer más simplemente porque no hay. Otra cosa es que todo eso tenga repercusión en los medios, que ya sabemos que están muy limitados y que se limitan, valga la redundancia, a los partidos oficiales y poquito más, a alguna otra pequeña iniciativa que permiten, pero nosotros sentimos que ahora mismo nuestra campaña está siendo una campaña, entre comillas, de verdad, una campaña auténtica, y si la otra vez el simple boca a boca que no dejamos de utilizar nos dio unos millares de votos, pues esperamos que ahora, al haber ampliado nuestro abanico de posibilidades un poquito, esto redunde en un mayor beneficio en cuanto a los votos que vayamos a obtener. ¿Percibe usted que en estas elecciones se está hablando más en clave nacional que en clave europea? Porque son unas elecciones europeas, ¿no? Sí, pero es algo a lo que tendemos en este país, a mirarnos el ombligo y a quejarnos mucho de lo que viene de fuera, pero no hacer nada. Es como un fatalismo, lo que llamábamos antes el complejo. Nosotros mandamos cantantes a Eurovisión y lo primero que le preguntamos es: ¿estás nerviosa o estás nervioso? Sí. Hombre, yo creo que toda la persona que asume una responsabilidad, un pelín de nervios tiene que tener, si tiene un poco de vergüenza y un poco de lo que tiene que tener. Pero cargamos ahí las tintas, entonces yo creo que en esta ocasión se está desinformando más que informando. Ahora, por último, es que de ahí va a salir un presidente o una presidente. Yo dudo que sea una presidenta, probablemente salga un presidente, como todas las fotos que vemos del poder, todos hombres. Pero no se está informando realmente de qué es Europa. Ya lo dijimos en la anterior ocasión que nos encontramos en la precampaña. No se informa de qué es Europa, qué órganos tiene, cómo nos afectan sus políticas, qué competencias hemos cedido, en qué aspectos Europa puede legislar y en qué otros te puede recomendar que hagas determinadas cuestiones. Entonces se nos escapa, a la ciudadanía se le escapa esa dimensión y no se está trabajando para que se tenga. Pero tampoco sabemos lo que vamos a votar, qué vamos a votar, qué es lo que se juega en Europa en esta vez, porque hay tantos organismos, realmente de la Comisión, el Parlamento, y hay una desinformación por parte de las instituciones europeas hacia nosotras, hacia los votantes. En el fondo, la ciudadanía, que no es tonta, sabe lo que se está jugando, porque de hecho todos los males que nos afectan actualmente se nos dice que vienen impuestos por Europa. La cuestión de la reforma laboral, la economía, los recortes en economía, todo eso que afecta a todos los aspectos de la sociedad se nos dice que viene de Europa. Luego, la ciudadanía sabe que Europa es importante. Entonces, si ahora te dan la oportunidad de elegir el único órgano que se elige de esta manera por la ciudadanía, yo creo que la ciudadanía debe aprovecharla. La abstención y la desafección y todo eso con lo que nos bombardean tiene que desaparecer del mapa. Sepamos o no sepamos, sí sabemos que en esas listas que nos ofrecen, ojalá fueran listas abiertas, pero son listas cerradas, en esas listas que nos ofrecen hay determinadas ideologías. Y esas listas ofrecen determinados programas que hay que leerse para ver en conciencia qué es lo que se va a votar. Por supuesto, no todo el mundo tiene acceso a todas las tecnologías para bajarse los programas de internet, imprimírselos y todo eso. Ni todo el mundo tiene acceso a la Plaza del Pueblo para que le pongan en la mano una cuartilla.
Pero, por desgracia, no hay otro sistema mejor que la democracia. Entre todos tenemos que pulirlo para que sea un mejor. Sinceramente, lo único que hace mi partido es intentar, donde quiera que va, a explicar un poco cuáles son las instituciones, cuál es la normativa, cuáles son las competencias, cuál es el influjo. Desechamos un poco también esos tópicos tan interesados como que el Banco Central Europeo es malo, o está formado por los gobernadores de los bancos nacionales de cada uno de los 28 Estados miembros. Entonces, claro, hay cosas que no tienen ningún sentido. Es como si vinieran los marcianos y nos impusieran determinadas cuestiones. Es como si los Estados miembros, una vez forman parte de Europa, se desentienden de su responsabilidad y le echan la culpa al conjunto, que nunca la tiene cada uno, ni la forma de defender. Hay que enviar buenos candidatos y candidatas a Europa para que nos defiendan bien. No es un cementerio de elefantes. Europa no está lejos, somos Europa. ¿Cómo que Europa está lejos? Es ese complejo de no somos nadie, acabamos de llegar. Al principio, nuestro afán en la primera parte de la democracia era integrarnos en Europa, era el fin último casi que teníamos como para que se nos reconociera como un Estado de Derecho actual y legítimo. Una vez nos incorporamos, Europa empezó a subvencionarnos determinadas cosas y Europa era muy, muy buena. Y ahora es muy mala. Y ahora es muy mala porque Europa ha dicho, párate ahí, ya no te voy a dar más en este terreno porque tienes suficientes carreteras, suficiente formación y suficiente de todo para que tú solo te vayas organizando. Y entonces Europa empieza a ser mala. Pero cuando ya Europa intenta poner fin a determinadas malas gestiones en determinados países, y a esos países lo único que se les ocurre es talar por debajo, en vez de recortar las ramas que sobran, los sueldos exagerados de los ejecutivos, los beneficios desmesurados, ajustar el sistema impositivo para que sea más justo, etcétera. Entonces la culpa es de Europa, no de que yo no tengo más imaginación o no quiero seguir perdiendo mis beneficios, sino quiero mantenerlos a tu costa, no, que la culpa es de Europa. Y yo creo que eso, la ciudadanía, como dije al principio, no es tonta y eso se ve. No tenemos por qué seguir siempre con lo mismo. El pluralismo político es la participación plural de las distintas opciones políticas que hay ahora mismo en España. 39, para ser concretos, promulgadas en el BOE. ¿Qué elementos diferenciales tiene Iniciativa Feminista respecto de esas 39 formaciones políticas, doña Juan María? Pues yo creo que el elemento diferencial no es realmente diferencial, sino es un elemento de un plus que aportamos. Es decir, está claro que el feminismo es una teoría de la liberación, es una teoría política progresista. Claro, opciones progresistas ya las hay, pero han demostrado que la perspectiva de género es para ellos algo oportunista, electoralista, algo que depende de la agenda, que depende del presupuesto, de si me sobra una partida, si te pongo un recurso o te lo quito. Entonces, ¿qué aporta? ¿Qué aporta Iniciativa Feminista? Básicamente aporta eso, la perspectiva de género a todas las políticas sociales, la inclusión de la igualdad como un eje transversal. Es decir, para nosotros no es que la igualdad es un tema aparte, como tienen muchas organizaciones. La Comisión de los Derechos de la Mujer, como si nosotros pusiéramos ahora la Comisión de los Derechos de las Personas que dentro de Iniciativa Feminista están por la naturaleza. No, o sea, los derechos son de todas las personas. No tiene por qué haber dentro de un partido o dentro de un sindicato o dentro de cualquier asociación verdaderamente democrática una comisión, un órgano, un tal de los derechos de determinadas personas, porque para empezar las mujeres somos la mitad de la población, pero es que tampoco tiene por qué haber de las personas con discapacidad o de las personas con diversidad sexual, etcétera. Los derechos son de todas las personas y ahí es donde nos diferenciamos del resto, es decir, nosotros compartimos algunas ideas con muchos de los partidos, no con todos evidentemente, porque ya digo que es una teoría de carácter progresista. Pero este plus no lo tienen los demás. Lo pueden aparentar, nos venden la moto de vota tal partido que lleva feministas dentro. Por favor. O sea, el feminismo no es más que la igualdad entre las personas. O sea, que algunas de las personas de esa lista piensan que la igualdad es buena, pero no todas. Y yo tengo que tragarme los primeros puestos en los que no están esas personas para llegar a ellas.
¿Partidario de listas abiertas, doña Juana María? Sí, sí, completamente. Yo creo que la política la hacen las personas, no los discursos siquiera, las personas. Es decir, hay una lista de personas, en el caso del Parlamento Europeo son 54 titulares y 10 suplentes, o sea, 64 personas de las que apenas sabemos nada en el terreno que realmente nos interesa. ¿Son esas personas capaces de adoptar un proyecto como propio, llevar adelante, ejecutarlo y entregarse? ¿Tienen esas personas la capacidad necesaria para representarnos? ¿Tienen esas personas el entusiasmo, los recursos para que saquen adelante las cosas que yo quiero? ¿Se retirarán esas personas si a mí no me interesa cómo, o sea, van a agarrar al escaño? Todo esto lo ignoramos. Entonces, de algunas personas conocemos más que de otras y nos gustaría pues elegir de unas, de otras, etcétera. Por ejemplo, si hay tantas feministas en todas las listas, pues a lo mejor nos interesaría, para la cosa de la especialización, coger feministas de aquí y de allá, pero es que no podemos, tenemos que votar a una sola lista. Esto es lo que hay, son 64 personas o nada. Y eso no tiene lógica, porque ya digo que ni siquiera los partidos son los que hacen la democracia, aunque se ha invertido todo esto y se ha pervertido, y ahora estamos en una partitocracia, que es tú o yo, tú o yo, tú o yo, y las personas o partidos que se te peguen alrededor. Vamos a admitir que nos salga este partido por aquí, vamos a admitir que nos salga este otro por allá, pero quemamos el terreno para todo lo demás. La partitocracia no es democracia, la democracia es de las personas, del pueblo. Y entonces la lista abierta es lo que facilita que el pueblo elija a aquellas personas que quieren que les representen las instituciones y que quieren que ejecute sus programas y sus proyectos. ¿Dónde nació Iniciativa Feminista? Para aquellas personas que no han oído hablar de Iniciativa Feminista, ¿cómo nació Iniciativa Feminista y dónde? Iniciativa Feminista nació en Valencia, es valenciana la iniciativa. Nació en Valencia, procede del primer partido feminista, por lo menos algunas de las personas que fundaron este otro partido. Y en un momento determinado contactaron conmigo a través de una mujer, Concha Hurtado, para unas jornadas en Valencia, en la Universidad de Valencia, sobre prostitución precisamente. Y a partir de ahí, bueno, vimos que teníamos muchos puntos en común, me ofrecieron participar, fue todo muy rápido, dijimos, venga, ahora es el momento, hacia adelante, se fundó el partido, se registró, todo. Y concurrimos ya en 2009. Es curioso, por lo menos a la gente le resulta curioso que sea yo cabeza de lista siendo canaria, pero dentro de los partidos lo que se premia es la constancia, el esfuerzo, el haber estado ahí. Yo llevo en el movimiento feminista toda la vida, de manera más visible o menos visible, soy feminista desde que abrí los ojos. Me dijeron que eso se llamaba ser feminista a los 14 años, pero no lo tuve que leer en ningún sitio para convencerme, yo ya lo llevaba incorporado, cosa que yo no me lo atribuyo como mérito a mí, sino a mi familia, a mis padres y la suerte. Pues a partir de ahí, de 2008, hemos venido desarrollando la manera que hemos podido nuestro proyecto hasta la fecha. Y ahora con mucha ilusión afrontamos la campaña. Y con pocos recursos 2014. humanos y económicos también. Sí, Dicho sea de paso. Muy poco, porque no tenemos ni subvenciones ni ayudas, poquísimas donaciones, no tenemos esos, ni queremos esas grandes empresas dándote un montón de dinero, porque en política, por desgracia, todo se paga. Si te hacen un favor, entonces pretenden que tú hagas otro, pero más, pero mucho más, el doble que el que has hecho. Entonces procuramos no deber. ¿A qué percibe usted la desafección que hay hacia la clase política? Bueno, ya dije al principio que eso es algo que nos están metiendo a machamartillo por los grandes medios. Pero ahora más que antes, porque estamos inmersos en una crisis económica mundial. Yo no creo que haya desafección, yo creo que hay desmoralización porque se ve que la cosa no va mejor. Hay una cosa circulando por internet que dice, si yo me como 2 panes y tú ninguno, la proporción será de un pan por persona. Bueno, ahora nos están vendiendo que sí, que la sociedad española se está recuperando, pero la gente que está en el paro sigue en el paro, la gente que está en los recursos sociales pidiendo ayuda está ahí, etcétera. Esto a la sociedad que año tras año vota o en las elecciones nacionales o en las locales, en las autonómicas, en las europeas, y ve que no hay sino PP-PSOE, 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 para nada, todo sigue igual, y uno hace una cosa
porque no le queda otro remedio, porque el otro le dejó esta herencia y entonces hace las cosas y las vende como maravillosas. El siguiente lo recoge y dice que ha dejado las arcas sin un euro, que ha dejado todo muy mal, que esta es la herencia, no me queda otra que gestionar esto, y las deja peor. Y así vamos, así vamos. Eso genera, no desafección, es que genera una desmoralización completa. La ciudadanía dice, ¿para qué voto? De ahí luego, como consecuencia o como corolario de esa supuesta desafección, viene la abstención. Y todo esto es absurdo, es decir, tenemos que exigir el cambio, pero para exigir el cambio nos lo ponen difícil. El sistema DONT en el Congreso impide que haya que se abran las puertas, que corra al aire. O sea, está ahí, está blindado, es una ley orgánica. Luego no hay iniciativa legislativa ciudadana y no hay posibilidad de ir directamente allí con no sé cuántas miles de firmas a pedir que cambien eso. Pero hay otras, como son las europeas, en las que sí podemos manifestar un poquito más libremente, pese a las listas cerradas, nuestras opiniones. Por eso dicen que las europeas les sirven a los nacionales para saber por dónde van un poco los tiros. Pero no es así. O sea, esto no es un ensayo para que las señorías sepan qué les espera o qué no les espera. Estos son unas elecciones donde la gente se juega un montón de cosas. Y todo parece que va en función de la partitocracia. La partitocracia muestra, asoma un poco, lo quita, te evalúa, ya va diciendo de antemano sus pronósticos, no van a votar no sé cuántos, nos van a votar a nosotros no sé cuántos otros. Entonces va generando una opinión colectiva, porque tienen mucho poder. La gente ve un logo de cualquiera de estos dos partidos y se manifiestan todo su poder, que ahora dice que se van a meter en medio de los carteles de los más pequeños. Pues mira, a ver, la gente va, ve un montón de partidos nuevos, lo único que ve es el partido, PP-PSOE. Entonces, claro, cuando usamos un juego político, no sé cómo decir, es lógico que se genere desafección, pero la gente tiene que salir de ahí, la gente tiene que retomarse, empoderarse, hacerse dueña de la situación y votar en conciencia. No hay por qué seguirle votando siempre a los mismos si lo están haciendo mal. Asumimos un riesgo, sí, pero más riesgo es seguir eternamente mal y encima con tu voto, legitimado con tu voto. Otra pregunta, doña Juana María, ¿qué dirías para convencer a la ciudadanía de votar iniciativas feministas? Que igual la gente que no está escuchando era otro partido más. Bueno, ya dije también al principio que no todo el mundo tiene acceso a las nuevas tecnologías, no puede descargarse el programa, no todo el mundo va a recibir el programa en la mano porque no alcanzamos a cada una de las personas del Estado, ni siquiera los grandes pueden hacerlo. Pero yo les diría, para que nos votaran, primero si tienen acceso a una de estas cuartillitas que hicimos en la precampaña, para el 8 de marzo fue, no, ni siquiera para la precampaña, es anterior. Aquí avanzamos un poquito qué tipo de partido somos y qué representamos. Concretamente, como decía antes, representamos un plus en el progresismo, en el sentido progresista de la política, porque tenemos en cuenta la igualdad de derechos de todas las personas, de todas. Y cuando decimos de todas las personas, no solo hablamos de la diversidad que hablábamos antes, sino también la diversidad en la etnia, en la procedencia, en cuanto a la inmigración, etc. Y no vamos de parches, no nos gustan los parches, por eso la igualdad es tan importante, porque es radical, va a las raíces de los problemas. Toda la violencia que se está generando, la violencia de odio, no solo la violencia machista, sino la violencia homófoba, la violencia xenófoba, parte de una idea de la desigualdad, de la que la diferencia es mala y genera esa desigualdad. Nosotros estamos por una política de inmigración, una política de cooperación más justa, por un sistema impositivo más justo, por un reconocimiento de los derechos de todas las personas. Entonces, acabamos de llegar, aprovechen, porque ya digo siempre, el poder corrompe y el absoluto, absolutamente. Quiera el destino que este partido jamás llegue a esos cauces, pero si llegara, la ciudadanía tiene en sus manos el poder de no votarles. Es que ese es el mensaje. Si alguien hace algo mal, no le votemos. Pero ya ni siquiera hace falta que llegue a algo tan gordo como es la corrupción que estamos viendo. Simplemente a no cumplir los programas sin explicar por qué. Porque todo el mundo puede en un momento determinado asumir
que no es posible llevar a cabo aquello que prometió, porque una cosa es verlo desde fuera y otra es entrar y ver las circunstancias. Pero entonces hay que explicar a la ciudadanía por qué, y siempre, en cada momento, no con ocasión electoralista. Entonces yo lo que diría a la ciudadanía es, en primer lugar, que vote, y en segundo lugar, que vote la opción que más se acerque a aquello en lo que cree. En este caso, hay muchas más personas feministas de lo que se piensa, porque hay gente que no sabe que su pensamiento es feminista, que piensa que tiene sentido de la justicia, pero que no sabe que eso se llama feminismo, porque está acostumbrado a oír decir que el feminismo es una especie de violencia también. Ahora se han sacado palabras de la manga como embrismo, feminacismo y cosas de esas para ahuyentar más a la gente. Hay incluso un obispo por ahí que está rezando porque el feminismo tiene aspiraciones políticas. O sea que no se puede decir que no nos conozcan. Yo creo que cada vez nos conocen más en todas partes del territorio nacional. Y yo animo a aquellas personas que tengan en conciencia ese sentido de la justicia, y que la justicia es para todas las personas, sin distinción de sexo, raza, etnia o cualquier otro tipo de diversidad, porque las personas somos diversas, a que vote Iniciativa Feminista, porque ese es el plus auténtico del que partimos. No es algo que ponemos ahí para agradar, pero lo que nos interesa es otra cosa. No, eso es lo que nos interesa, y sin eso no hay progreso. No podemos decir, bueno, sí, igualdad en el reparto de recursos entre estos. Esto no. No, aquí cabe todo el mundo, que es como tiene que ser, porque todas las personas estamos en sociedad. Para aquellas personas que se acaban de incorporar a este programa, nos encontramos con doña Juana María Santana, cabeza de lista de Iniciativa Feminista. Un partido se presenta en estas próximas elecciones, que hay 39 candidaturas al Parlamento Europeo para el día 25 de mayo. ¿Apoya el movimiento feminista la existencia de un partido como Iniciativa Feminista? Bueno, antes de contestar esta pregunta, yo voy a decir algo que no pretende ser políticamente correcto, sino que es algo en lo que creemos en mi partido. Y es lo siguiente. Si Iniciativa Feminista saca escaño, será un triunfo para el movimiento feminista, pero sobre todo será un triunfo para la ciudadanía, porque va a repercutir en un beneficio para la ciudadanía, no solo para el pluralismo político, sino para que se tengan en cuenta determinadas cuestiones que apenas se tienen en cuenta. Pero si Iniciativa Feminista no saca escaño, no será culpa del movimiento feminista. Yo creo que llevamos poco tiempo y pocos medios, como decíamos al principio, y Iniciativa Feminista, a fin de cuentas, es un partido, no es el movimiento feminista, es un brazo político del movimiento feminista, y no tiene los medios para llegar a todo lo que es el movimiento feminista, que es muy amplio y muy disperso. El movimiento feminista organizado, me refiero. Entonces, una cosa es llegar, otra es hacerse atractivo este partido para el activismo feminista, otra es vencer las barreras del miedo y de la doble militancia. Son muchas cosas, es la segunda vez que nos presentamos. Insisto, nuestra intención es representar este movimiento de una manera digna. Nuestro programa recoge las principales reivindicaciones del movimiento feminista, con mejor o peor fortuna, como todo es mejorable. No podemos decir, nosotras somos el movimiento feminista, nosotras representamos. No, nosotras representamos nuestra opinión del feminismo político. Creemos que hay que pasar a la práctica, que hay que dejar de pedir, si no estaremos eternamente pidiendo que otros entren en los foros, debatan y decidan acerca de nuestras cuestiones, que ya yo me quejaré. Pero no, yo quiero entrar en el foro de toma de decisiones. Entonces, el movimiento feminista, en parte, por lo menos la parte que nosotros conocemos, apoya. Hay parte del movimiento feminista apoyando. No sabemos si somos apoyadas por todo el movimiento feminista, es muy difícil decirlo, pero por lógica así debería ser. Es decir, una cosa es que tú digas, bueno, este partido podría mejorarse, o este programa yo lo habría hecho de otra manera, que entonces yo invito a estas personas a afiliarse, o bien como personas simpatizantes a aportar ideas a través de los medios que ponemos a su disposición, los que tenemos, la página, el Face, el Twitter o lo que sea, teléfono, la dirección postal, todo eso aparece en nuestra identificación, para que nos digan cómo mejorar, si es que no se acercan o si es que no nos van a votar por cualquier cuestión que se puede mejorar o que se puede consensuar o que se puede explicar. Pero, insisto,
un escaño significaría, un escaño como mínimo, claro, un escaño significaría un triunfo para el movimiento feminista. La ausencia de escaño no significa culpa del movimiento feminista. Habría que repartirnos las culpas entre nuestra propia capacidad para convencer y para animar y los escasos recursos que nos permiten las autoridades públicas a los partidos pequeños. ¿Qué le diría a aquellas mujeres o a aquellas personas que nunca han ido a votar, doña José María Santana, para que vayan a votar el 25 de mayo? Es un derecho. Los derechos están para ejercitarlos. Si no se ejercitan, poco a poco los vamos perdiendo. Si están ya diciendo el alto grado de abstención que hay en las europeas, en el único órgano que podemos elegir directamente la ciudadanía, pues bueno, a cada momento nos amenazan con perder derechos, como el derecho al aborto, con esta ley que ya están diciendo que en cuanto pase todo esto lo volverán a poner sobre la mesa, y es que sería ridículo si no fuera grave. Pues yo lo único que les puedo decir es que hay que votar y hay que votar en conciencia. Y aquellas personas que piensan, bueno, es que estoy atada porque es que me dan subvenciones, entonces les digo que el voto es secreto. Hay incluso cabinas, si no tienes la papeleta en tu casa, para ir y ponerlo, y cuando tú lo pones, el sobre está ahí cerrado que nadie lo ve. Es decir, es secreto y es libre. Entonces, tenemos una vez cada 5 años, por ejemplo, en las europeas. No se puede distraer un ratito, un domingo, para ir a votar y decidir. No se puede distraer unos minutos, en vez de una lectura de una revista o cualquier cosa, en la propaganda electoral y en los programas, para ver qué votamos. No tenemos que esperar a que nos televisen un debate entre los dos grandes para saber de qué va la política. La política no es eso. La política no es lo que digan PP, PSOE. La política es todo lo que hacemos. Es política cuando vamos a votar. Es política cuando decidimos. Es política cuando en un municipio se adoptan determinadas decisiones, o en Europa, da igual la envergadura de los temas. O cuando un consejo abierto en un municipio de muy pocos habitantes se decide ampliar la plaza del pueblo. Todo eso es política. Y la política repercute en los recursos de la ciudadanía, algunos tan graves como el empleo, la vivienda, el salario, o sea, la vida, porque todo eso es lo que constituye la posibilidad de seguir viviendo y sobre todo seguir viviendo con dignidad. ¿Tenemos menos derechos ahora las mujeres o la ciudadanía? Tenemos menos derechos. Bueno, hemos visto recortados el ejercicio de nuestros derechos, es decir, no es que hayan ido a la Constitución y hayan recortado de ahí o de ninguna carta de derechos, no. Lo que pasa es que un derecho queda muerto, queda vacío de contenido si tú no lo puedes ejercitar. Y entonces los recortes en materia social han hecho que muchas personas se vean abocadas a la nada. Claro, o sea, yo tengo derecho como persona con una dependencia funcional a salir a la calle en una silla de ruedas, pero si me recortan el acceso al recurso, yo no puedo salir a la calle. Puedo salir a la calle, tengo ese derecho, pero no lo puedo ejercitar. O tengo una familia, pero no le puedo dar de comer. Yo tengo derecho y deber de trabajar, pero es que han planteado la cuestión laboral de tal forma, han destruido tanto empleo, han tenido tan poca imaginación en la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo, que ese derecho está vacío de contenido. No puedo trabajar. Y así un largo etcétera. No es que nos hayan recortado derechos, nos han recortado recursos para ejercitar los derechos, que es lo que tenemos que empezar a trabajar para que el país vuelva a florecer. No es abaratar la mano de obra ni abaratar el despido para que las personas con muchísimo dinero sigan manteniendo sus empresas en España, etcétera. No es ese el tema. El tema es generar empleo de calidad, el empleo digno, y generar además esa posibilidad de que todas las personas circulen libremente, se desplacen, se alimenten, tengan un techo, lo esencial. Es que hemos vuelto a hablar de las cosas como si estuviéramos en la posguerra, es decir, de los recursos más básicos. Y todo ello parece ser que es porque estábamos ya abotargados del estado del bienestar. Pero esto es malo, que las personas, por lo menos de la clase media, por supuesto, estemos en estado de bienestar, y es preferible que haya una gran clase proletaria sometida y dominada, y una pequeña pero muy potente primera clase o clase de ricos, club de los países ricos, club de los ciudadanos ricos.
En fin, yo no le voy a contar a la gente lo que está pasando porque la gente, por desgracia, sufre lo que está pasando. Yo lo que le digo es que hay formas de salir de esto, pero la forma no es votando a los mismos que nos han traído a este callejón sin salida, sino haciendo un boquete en el cuello de botella de esa calle para que entre el aire por ahí y entre la pluralidad política y otras opciones y otras cabezas pensantes para solucionar el paquetito que nos han dejado sobre la mesa. La política es todo. La vida cotidiana es política, el tema precios, empleo, sanidad, servicios sociales. Y realmente, antes hablabas de abstención. ¿Piensas que va a haber una alta abstención? Porque bueno, las encuestas se cocinan y dicen los datos que dice. Yo no creo que vaya a haber una alta abstención, fíjate. No sé si es que no lo creo o es tanto el deseo que no me puedo creer, ya en el sentido cuando dices sí. No me lo puedo creer. No me puedo creer que la gente viendo cómo están las cosas vaya a permitir que se siga repartiendo el poder de esta manera. Tenemos que impedirlo, es decir, hay que ir a votar, hay que ir a votar. No cuesta nada, no cuesta nada, es un momentito y sin embargo sí que cuesta estar 5 años aguantando pues que nos impongan esto, que nos impongan lo otro. Protestar, salir a la calle, yo no voy a decir que sea fácil y menos cuando te reprimen duramente, pero no basta con eso. El cauce de participación ciudadana es múltiple y variado y hay que utilizarlo todo. Una cosa está la manifestación, la concentración, como la cadena humana que hicimos el otro día frente al mar en contra de las prospecciones petrolíferas. Pero claro, o sea, no basta con eso. Hay otros cauces de participación ciudadana como son el ejercicio del derecho al voto, el votar para que determinados proyectos políticos sigan adelante u otros se paralicen. Meterse en política activa en cuanto a política de partido, formar parte de un partido, presentarse a las elecciones, todo eso. Que no se olvide la gente que está en política con representación parlamentaria, que son ciudadanía, que no son otra casta, no son otra casta, son ciudadanía, están ejerciendo un derecho a participar en política que está reconocido en el artículo 6 de la Constitución. Los partidos políticos representan el tema de la política en España, pero proceden de la ciudadanía, es una forma de participar. Por tanto, como mínimo, hay muchas formas, pero como mínimo ir a votar. Claro, y sobre todo para poder exigir legítimamente, tú primero has tenido que decidir, oye, te he votado y no lo has hecho. O yo no te he votado a ti, por tanto te voy a caer encima y me voy a manifestar porque lo estás haciendo mal y yo no quería que estuvieras, a ver si te das cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ya sabemos, pero lo que no se puede es ir a todo menos a votar. Voy a protestar, voy a esto, voy a aquello, pero no voy a votar. Es que no se entiende. Hay el programa de Iniciativa Feminista, una frase suya que repite en el spot y el vídeo que se difunde a través de los medios y cito textualmente: la igualdad inclusiva es un potente factor de desarrollo social. ¿Qué quiere decir con ello? ¿Puede desarrollarlo un poquito más? Sí, creo que al principio dije algo de esto y es que la igualdad, sabemos, todo el mundo sabe lo que es, o sea, si hay un listado de derechos que se va ampliando además porque van apareciendo nuevos derechos a la reproducción asistida o al reconocimiento de la sexualidad elegida o muchísimas cosas que van apareciendo, temas de internet, etcétera. Esta igualdad hasta ahora se veía de una manera androcéntrica, es decir, partimos de la Carta de las Declaraciones de los Derechos del Hombre, pasamos a los derechos humanos, englobando a las mujeres. Sin embargo, aparte de que ya englobar a las mujeres ha costado, ha tenido que dictarse después un montón de tratados, convenios, etcétera, en contra de la discriminación de las mujeres, como la CEDAW y todas las convenciones de Cairo, Beijing, etcétera. Pero es que además, una vez empezamos a aceptar tímidamente a las mujeres, resulta que los vemos como arquetípicos, ambas figuras, varón y mujer. Y somos diversos dentro de esa diversidad ya sexual de inicio, de partida. Para empezar, hay gente que nace con unos atributos sexuales, pero no se siente identificado y pasa a ser una persona trans. O bien está muy satisfecho con los atributos sexuales que le han correspondido, pero su orientación sexual no se corresponde con la heteronorma que rige la sociedad, etcétera.
O bien esta persona tiene de origen, o bien a raíz de un accidente, alguna diversidad funcional. Pues nada de esto se tiene en cuenta al hablar de la igualdad. En cuanto a feminismo, da la impresión que es entre varones y mujeres, y ya lo demás no es cosa nuestra, y es cosa nuestra. Es cosa nuestra una sociedad accesible, es cosa nuestra una sociedad, no digo ya tolerante, porque nadie tiene que tolerar a otro, simplemente respetuosa con los derechos de cada persona. Y esto es la igualdad inclusiva, o sea, la igualdad o es inclusiva o no es. Y el feminismo o es inclusivo o no es feminismo, porque el feminismo es igualdad. Entonces yo creo que hay que remarcarlo porque me he encontrado en situaciones en las que personas que se llaman a sí mismas feministas rechazan la cabida de mujeres transexuales o piensan que no les va ni les viene el tema de las barreras. Entonces yo pienso que, entonces, ¿de qué mujeres estamos hablando? Dicen, me ocupo de los derechos de las mujeres. ¿De qué mujeres? Porque los derechos ya no de las mujeres, sino de las personas, de varones y mujeres. Nos estamos ocupando de las mujeres porque hay un agravio comparativo histórico que se mantiene en la actualidad. Y no te digo ya nuestro Estado, que también, sino solo hay que mirar alrededor. Ahora mismo todo el mundo está con lo de Bring Back Our Girls, que tenemos ahí sobre la mesa. Porque este estado de discriminación criminal contra las mujeres en el mundo es bestial. Pero eso no nos puede hacer olvidar, no nos puede cegar frente a otras diversidades que tenemos las propias mujeres y los propios varones, porque si no estamos repitiendo ese modelo. Tanto terror que tienen algunas feministas a reproducir modelos patriarcales y androcéntricos, pues si no tenemos una igualdad inclusiva, estamos reproduciendo lo peor del modelo androcéntrico y patriarcal. Es decir, estamos mirando solamente el tema de el origen sexual de la persona, nada más. Y esto es muy limitado, eso no es digno del feminismo. El feminismo siempre ha sido un movimiento generoso. Los en Estados Unidos con los derechos de ciudadanía, cuando la discriminación racial, etc. Y ahora tienen un presidente, ¿eh? O sea que la utopía está para emprenderla. Puede parecer muy lejano el tema del feminismo, pero no lo es. Estamos aquí ya está el feminismo político en marcha. Es o aceptarlo o seguir pidiendo. Si esa segregación racial se hubiera dejado ahí porque es imposible, pues a estas alturas no tendrían eso. Que siga habiendo discriminación, pues por desgracia es muy difícil barrer, como decía la canción aquella, si yo tuviera una escoba, ¿no? Barrer absolutamente la discriminación, pero está en nuestra responsabilidad participar para que se haga. Y una forma, insisto, es no solo votar, también es participar en política. Por tanto, la igualdad inclusiva, de lo que se trata es de incluir absolutamente todo aquello que se encuentre discriminado en la sociedad dentro de lo que es la lucha por la igualdad. Para terminar, doña Juana María, un mensaje a la ciudadanía para que este 25 de mayo vote Iniciativa Feminista. Tiene su cámara para lo que usted quiera. Bueno, es una oportunidad que no nos dan en todos los medios, así que agradezco especialmente a Canal 13 Digital este ofrecimiento, esta posibilidad. Y yo lo que digo a la ciudadanía es que si ha escuchado la entrevista, si se lee el programa, si en conciencia se siente una persona con ansia de igualdad, de justicia y ve que no tiene representación en los demás partidos o que ni siquiera pensaba ir a votar, porque ¿para qué? Que se lo piense un poquito más y el domingo 25 de mayo de 2014 o bien con su sobre en la mano o bien dentro de la urna del colegio electoral que le corresponda, se decida por Iniciativa Feminista. Es un momento histórico, es la posibilidad de elevar por primera vez en España, no es la primera vez que hay un partido feminista, pero sí es la primera vez que está en tu mano que haya un escaño feminista en el Parlamento Europeo y que España lo ponga ahí. Entonces, la historia está ahí. Si no se hace ahora, se hará más adelante. ¿Por qué no lo hacemos ya? Esto es, en principio, lo que me gustaría que tuvieran en cuenta. Hay que votar, y hay que votar en conciencia. Por mi parte, vota Iniciativa Feminista.
Pues nada, pues muchísimas gracias, doña Juana María Santana, y muchísima suerte para estas próximas elecciones al Parlamento Europeo. Gracias y suerte. Gracias, María. Espero que la entrevista con doña Juana María Santana, cabeza de lista de Iniciativa Feminista del Parlamento Europeo para este 25 de mayo, haya sido de su agrado, y recordar que esta entrevista será colgada en el Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenos días, Gran Canaria.